de temps, no? Sí, más o menos. ¿Esteu bé? Sí, sí, La dificultad lo que he tenido para dirigir a una habitación porque antes no tenía papeles, no tenía contrato de trabajo, entonces la gente cuando te ven un extranjero encima con una raza así de marroquí, de algerino, no te alquilan, desconfían y es normal porque hay gente que es buena y hay gente que es mala. Entonces cuando vas a alquilar, aunque quieres pagar tu alquiler, no te dejan. Yo veo al futuro, la verdad, con ánimo. Yo quiero llegar a muchas cosas. Tengo una energía, lo siento adentro. Mi niña ha nacido aquí y quiero que crezca aquí, para que sienta de este pueblo, porque es verdad, ha nacido aquí. Y me encanta Martorell porque tiene montañas, tiene donde puedes ver a lejos con tranquilidad. Hay parques aquí en Martorell que te sientes solo, no hay nadie contigo y te puedes pensar, es tranquilidad solo. A mí me gusta Martorell por eso. Primera cosa, yo me sufriendo aquí muchísimo por los primeros días, primero año, porque yo me vivir, no encontrar la casa, no encontrar la habitación para alquiler, yo vivir en una caravana. Hay gente a hablar para servicio, no yo hablo con la servicio social que viniendo a buscar a dónde una chica viviendo una caravana al final del pueblo y después a darme una habitación y me cambiar la vida tanto. Yo conozco a mi marido en la misma residencia, él viviendo conmigo en la casa y conozco a él, entonces casamos, nacido de mi niña, cambiamos 90% de la vida. Dificultats, és que no es pot dir dificultats, perquè me van posar unes traves, unes coses que jo, sent persona de filla d'aquest poble, nascuda amb els pares treballant, vull dir, aquí, col·legi, institut, que conec tothom, em coneixen i jo conec la professora de matemàtiques que m'ha ajudat, que em va conèixer també. Aquesta noia l'he tingut a casa, vull dir, que em trobés amb una dificultat que fa 20 i pico d'anys que visco aquí i ara de sobte me desnonen, però és que, vull dir, m'agafaven i si no tant, perquè em diu, fes-te culpa de casa teva. Dic, no, perquè ve el jutge i t'agafen amb volantes i et treuen. I maquíssima, jo també vaig xerrar molt, ella va posar també 4 coses al diari explicant-ho tot, però molt curt, i jo vaig parlar molt, perquè la gent dient, tu estava molt ben expressat, dic, jo, perquè vaig parlar molt i que ella va posar les coses concretes i va fer ressò. Estic contenta perquè tinc el que vull. No vull ni més, però tampoc no volia que fos de menys i tenim el dret tots de la vivenda. Hi ha unes lleis, però no es compleix, perquè tothom té dret a una vivenda digna i d'allò. En mi caso yo entré porque un chaval sabía el piso y tal, y yo lo necesitaba porque iba a tener la niña. Y entré y claro, después de nada me enteré que hay la fundación, me lo comentó la vecina y se pusieron en contacto conmigo y yo como quería hacer las cosas bien, pues claro, acepté el trato y ahora está la cosa mejor. Es un problema muy grande aquí en Palafrugell y no hay, alquiler no hay. Entonces por eso gente entra en la casa de ocupa. Mi percepción de la convivencia en esta casa ha ido cambiando y al principio lo veía como un sitio para vivir, pero ahora me siento como un hogar. En general me siento bien, hay buen ambiente. Los ayudamos cuando lo necesitamos. Eso agradece mucho, sobre todo teniendo hijos, y te sientes más acompañado. Gracias por la visita. Buscava habitatge per habitacions supercares, un alquiler total, un pis, vull dir, o sigui, total, està més car que una habitació. El tema de ser jove també ens complica una mica més. A més, estava treballant un treball que no era estable, llavors, o sigui, treballava una temporada que eren 6 mesos i els altres 6 mesos m'ha pagat, llavors no arribava al mes. Coneixes el món, aquell món que ningú vol conèixer, llavors surts a fumar,
coneixes els nens que es queden fins a les 4 de la madrugada al carrer, o sigui, comences a la mala vida. Volia fer un pas de la meva part, però no podia, fins un dia que va venir la vostra empresa i em va oferir aquesta oportunitat. El suport que m'ha oferit el Sallar, l'empresa Sallar, ha sigut un contracte, ha sigut un pas més cap al meu futur, o sigui que ser més estable. Això ho fa molt poques empreses i ajuden de veritat. Ens feia falta. Estamos acobijados gracias a la Fundación Sallar. Estamos viviendo una experiencia única, ya que tenemos la oportunidad de compartir nuestra vivencia con ustedes hoy en día. ¿Sabes? Me gustaría vivir en un piso y estar cómoda, sentirme bien en el lugar donde esté, ¿sabes? Porque es muy difícil dormir en la calle. Somos una pareja que hemos dormido aquí en la calle y no me da vergüenza decirlo, ¿sabes? Porque la calle es dura y de eso he aprendido y sé valorar lo poco. La punta de lanza de nosotros, ustedes nos dieron la oportunidad de no quedarnos más en la calle, de valorar cada aspecto que ustedes nos ofrecen, como formarnos en la parte laboral, tenemos la parte psicológica, tenemos la parte de techo. Ustedes son una organización muy completa que tenemos la fortuna de tenerla y queremos aprovecharla al máximo. Nosotros estamos aportando en prepararnos, trabajar y dar el ejemplo a las personas que siguen de relevo de nosotros, que lo que hoy en día ustedes nos dan a nosotros, ellos también lo puedan tener y saberlo también apreciar. Tuve que entrar primera vez de Ocupa por ese motivo de que no me alquilaba nada por el hecho de ser gitano. En ningún momento, con dinero delante. Es más, me acuerdo que un señor, que conozco yo, un amigo mío, fuimos a ver el piso. Yo y mi mujer fuimos a ver el piso, dijeron que sí, eran 450 o 500 euros, no me acuerdo muy bien ahora. Y el simple hecho de hacer el contrato y al ver que éramos de etnia gitana, nos echaron para atrás el contrato y nos dijeron que no en la cara. Sigue habiendo racismo en el tiempo que estamos y sigue habiendo. Yo no quiero pedir nada gratis, porque es mentira, yo no quiero vivir gratis. Yo quiero pagar y ser digno, a la cual yo pueda hacerme cargo. Agradeceros tanto a Argelis como a Sallar por la felicidad que me habéis podido aportar a mi familia, a mis hijos, la tranquilidad. Si es que todo lo que pueda hablar es que es poco. Para nosotros Sallar es confianza. Y oportunidad para todos. Para mí Sallar es alegría y felicidad y amistad. Sallar son tres.